Hola amigos, es un privilegio estar con cada uno de ustedes. Hoy vamos a iniciar una serie de estudios bíblicos que he titulado Los milagros en la Biblia. Para el día de hoy vamos a estudiar un milagro basado en la vara de Moisés y lo he titulado ¿Qué es lo que tienes en tu mano? Quiero invitarte a inclinar el rostro y tener una oración. Bendito Creador que vives y reinas en el alto cielo, a ti sea la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Te damos gracias por tu inmenso amor, por tu gran bondad y por tu misericordia infinita. Al abrir tu palabra pedimos tu santa unción para que tu palabra penetre en nuestras mentes y nuestros corazones, para que tú, Señor, nos vivifiques y nos purifiques. En el nombre de Jesús, amén. Moisés es uno de los grandes personajes del Antiguo Testamento. Desde su nacimiento experimentó la protección de Dios. En época del nacimiento de Moisés, el faraón de Egipto, la nación más poderosa del mundo en esa época, dio una orden a todas las parteras. La orden era que todo varón de los israelitas que naciera fuera echado en el río más grande de toda África, que por cierto es el río más grande, más extenso del mundo entero, el río Nilo. Ante tal noticia, cuando su madre dio a luz a Moisés, él fue escondido por sus padres durante 3 meses. Posteriormente, cuando su madre no lo pudo esconder más, tomó una canasta, la calefateó con brea y colocó al niño en esa canasta y lo puso a la orilla del río Nilo. Este niño fue encontrado por la hija del faraón de Egipto, quien lo crió como si fuera su propio hijo. La Biblia nos muestra en el libro de Éxodo ese milagro. Por eso quiero invitarlos a abrir la Biblia en el libro de Éxodo, el capítulo 4. En los capítulos anteriores del libro de Éxodo podemos encontrar todas las especificaciones del nacimiento de Moisés, pero hoy nos vamos a detener en el milagro que les hablé, que he titulado ¿Qué es lo que tienes en tu mano? La palabra de Dios dice en Éxodo 4, versículos del 1 al 4, Entonces Moisés respondió, ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, el Señor no se te apareció. El Señor le preguntó, ¿qué tienes en tu mano? Una vara, respondió él. Y Dios le dijo, échala en tierra. Él la echó en tierra y se convirtió en culebra, y Moisés huía de ella. Entonces el Señor le dijo, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y volvió a ser una vara en su mano. Aquí nos damos cuenta que en la vida de Moisés ocurren grandes cambios. Inicialmente, él fue criado en un palacio. ¿Dónde encontramos eso? En el mismo libro de Éxodo. Pero también en el libro de Hechos, en el Nuevo Testamento, encontramos un relato extraordinario. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos, el capítulo 7, y vamos a leer desde el versículo 22. La palabra de Dios dice, Moisés fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabras y hechos. Había recibido una instrucción como guerrero, había recibido una instrucción como sacerdote, había recibido una instrucción como arquitecto, había recibido una instrucción como miembro de la familia real. Él tenía un conocimiento amplio de todas las ciencias que se habían desarrollado en Egipto. Pero ocurrió algo. Cuando Moisés cumplió 40 años, sintió el deseo de visitar a sus hermanos israelitas. Y al ver que uno de ellos era maltratado, lo defendió y mató al egipcio y vengó al oprimido.
Moisés pensaba que sus hermanos entendían que Dios los libertaría por su mano, pero ellos no lo entendieron así. El pensamiento de Moisés era que sus hermanos israelitas sabían que él era el libertador, pero ellos no lo entendían de esa manera. El versículo 26 dice: al día siguiente se acercó a 2 israelitas que estaban peleando y trató de ponerlos en paz, diciendo: amigos, vosotros sois hermanos, ¿por qué os ofendéis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo lo empujó a Moisés, siendo un príncipe, y le dijo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esto, Moisés huyó y vivió como extranjero en Madián. Él tuvo 2 hijos, y pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en el fuego de una zarza que ardía. Cuando Moisés recibió esa aparición de Dios, él tenía en su mano una vara. Esta vara era el apoyo que él tenía para subir las montañas. Con esta vara orientaba a las ovejas que pastoreaba. Con esta vara él las defendía y se defendía él de los ataques de animales peligrosos. Así que la confianza de Moisés estaba en su vara. Él meditaba en la obra que tendría que realizar en Egipto, pero ahora se encontraba huyendo en Madián como un fugitivo, trabajando, pastoreando ovejas. Aquel Moisés que debía tener un cetro de oro en su mano, ahora tenía una vara de madera, y él se preguntaba: ¿cuándo será que iré a libertar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto? Por eso, cuando el Señor lo llamó, él se acordó inmediatamente de lo que había vivido en sus últimos días cuando estaba en Egipto. Él le respondió al Señor: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: ¿no te ha aparecido Jehová? A lo que el Señor le responde: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él le respondió: una vara. Hoy Dios también nos hace esa misma pregunta: ¿qué es lo que tienes en tu mano? Moisés salió de Egipto cuando tenía 40 años. Duró 40 años en Madián hasta que el Señor le apareció. Y cuando tenía 80 años de edad, fue comisionado directamente por Dios para libertar al pueblo de Israel. Cuando Moisés obedeció a la voz de Dios, él empezó a tener confianza en la dirección divina. Dios le dijo: tira esta vara en el suelo, y Moisés no dudó ni por un instante. La vara que él tenía le brindaba soporte, seguridad y le servía en su trabajo. Pero al escuchar la voz de Dios, él la soltó, la tiró inmediatamente. Hoy nosotros no podemos tener en la mano una vara, podemos tener otra cosa, pero el Señor también nos puede invitar a soltar aquello que tenemos, a lo que nosotros le depositamos la confianza. El Señor desea que la confianza sea puesta única y exclusivamente en Él. La palabra de Dios sigue diciendo que cuando Él echó la vara en la tierra, ésta se convirtió en culebra y Moisés tuvo miedo, huía de ella. Ahora ocurre algo completamente extraordinario. Entonces Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Moisés era un hombre de mucha experiencia. Había tenido una experiencia en Egipto como príncipe. Tenía muchos conocimientos de diversas ciencias. Y ahora tenía un conocimiento de la vida en el campo, pues había vivido 40 años en Madián. Y él sabía perfectamente que al tomar una culebra por la cola, lo más probable era que
la culebra lo mordiera, porque la culebra hay que agarrarla es por la cabeza. Pero Moisés cerró los ojos a los conocimientos humanos y Moisés obedeció al Señor, extendió su mano, tomó la culebra por la cola y ésta se volvió nuevamente vara en su mano. Esta es una enseñanza para nosotros hoy. El Señor desea enseñarnos que lo que tenemos en nuestra mano, si lo colocamos a la disposición de Dios, con ello podemos obrar grandes milagros en nuestra vida. Podemos decir figurativamente que la vara de Moisés era la que iba a partir el mar rojo, que esta vara golpearía la roca de la cual saldría agua, que esta vara se levantaría junto con los brazos de Moisés mientras los israelitas ganaban sus batallas. También podemos decir, según lo dice la Biblia, que esa sería llamada la vara de Dios. Pero en esa vara no estaba el poder estaba en Dios. El instrumento que Dios utilizó para sacar con mano fuerte a su nación de la esclavitud de Egipto fue a Moisés, su siervo Moisés. Moisés tuvo miedo. Es natural que nosotros tengamos miedo, porque las circunstancias en algunas ocasiones juegan en nuestra contra, porque pareciera que el mundo se ensaña en contra nuestra. Moisés también tuvo miedo, pero Moisés confió plenamente en el Señor. Y esa vara que se convirtió en serpiente, nuevamente se convirtió en vara, la utilizó Moisés cuando llegó a los ancianos del pueblo de Israel. Y Dios hizo muchas señales, prodigios y milagros en la vida de este gran hombre. Contra toda lógica humana, contra toda sabiduría humana, Moisés no dudó ni un instante. Él simplemente obedeció a Dios. La vara era lo único que él tenía. La vara era lo que en ese momento le daba a él la seguridad. Pero al confiar plenamente en Dios, ahora su confianza estaba centrada en el Señor. Hoy nosotros también tenemos cosas de las cuales dependemos. Creemos que esas cosas es lo único que nosotros tenemos para realizar todas nuestras actividades. Pero hay muchas de esas cosas que Dios quiere que nosotros las tiremos al suelo para Él obrar grandes milagros en nuestra vida. Y contra toda sabiduría humana, contra todo pronóstico, Dios cambia las condiciones de las cosas que nosotros pensamos que son las mejores, pero que Dios tiene planes que son muchísimo mejor, porque los planes de Dios son excelentes para cada uno de nosotros. En la Biblia nosotros nos damos cuenta que Moisés, orientado por Dios, fue el libertador del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto durante tanto tiempo. Ahora Moisés ya no tenía ningún temor, porque su confianza estaba centrada en Dios. Y de una simple vara, Dios hizo un milagro. Con esta vara, cuando Moisés levantaba la vara, el pueblo temía, porque sabían que el poder de Dios se manifestaba cuando Moisés levantaba esa vara. Quizás hoy no tengamos una vara en nuestra mano. Quizás no tengamos una onda como la onda que tenía David cuando derrotó al gigante Goliat. Pero cualquier cosa que sea que tengamos en nuestra mano, el Señor nos puede decir hoy, tírala, y Él obrará grandes milagros en nuestra vida. Y así sea que el Señor utilice lo mismo que tenemos en la mano, como fue el caso de la vara de Moisés, el Señor puede utilizar lo que tú tengas, un terreno, un don,
una profesión, un carro, cualquier cosa, el Señor puede utilizarla para obrar un milagro en tu vida. En esta experiencia de milagros vamos a aprender mucho acerca del poder de Dios y cómo se manifiesta en nuestras vidas. Moisés salió victorioso y hoy goza del premio que Dios nos ofrece, porque Moisés, según lo narra la Biblia en el libro de Judas, él fue resucitado por el Señor. El arcángel Miguel contendió con el diablo por el cuerpo de Moisés y Moisés está gozando de los privilegios celestiales. Eso lo podemos encontrar también en el libro de San Mateo, el capítulo 17. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, él también hizo muchas referencias a Moisés y en ocasión de su transfiguración se le aparecieron Moisés y se le apareció Elías. Elías fue llevado vivo al cielo. Moisés murió y Cristo lo resucitó, porque Cristo dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y en la vida de Moisés nosotros aprendemos que no importa cuántos años tengamos, Dios hoy puede obrar milagros poderosos en tu vida. No importa que hayas nacido en un palacio, no importa que hayas nacido en un lugar humilde. Es la presencia de Dios en nuestra vida la que da la facultad de realizar grandes obras para gloria y honra de su nombre. Hoy el Señor quiere obrar un milagro poderoso en tu vida. El Señor desea que obedezcamos así como Moisés obedeció y no dudó ningún momento a la palabra de Dios. En la palabra de Dios encontramos grandes enseñanzas que nos instruyen, que nos ayudan para vivir una vida en armonía con los principios de Dios. El Señor Dios Todopoderoso quiere obrar un milagro en tu vida. Yo quiero que Él obre un milagro en mi vida. ¿Lo quieres tú también? Si es así, te invito a inclinar el rostro y vamos a realizar una oración. Oremos. Bendito Creador, que vives y reinas en el alto cielo, a ti sea la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Pedimos tu santa unción y te imploramos que nos ayudes a confiar plenamente en ti para ver en nuestra vida grandes milagros para gloria y honra de tu nombre. Que la bendición de nuestro Dios Todopoderoso sea con cada uno de ustedes. Bendiciones.